Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, pero muy buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana. Les quiero decir algo, que si hay noticia que a mí me entristece en los últimos meses, es cuando a través de nuestros espacios noticiosos o a través de una radio que estoy monitoreando, me entero por los medios digitales o los medios en papel, que una mujer embarazada murió por la COVID. Me entristece profundamente. Porque tanto se ha dicho en los últimos meses que se pueden vacunar las mujeres embarazadas sin el riesgo de que su producto, que su niño va a salir con deformidades, porque eso es lo que cree la gente. Entonces, por eso mismo, cada semana priorizamos este tema, indistintamente de la agenda política, de la agenda económica, de las otras aristas de la pandemia. Indistintamente ubicamos este tema de las mujeres embarazadas, porque sabemos que hay muchas mujeres embarazadas, que son bebés que vienen, y entonces mujeres sanas. Es cierto, el embarazo reduce las defensas, pero así es la etapa de gestación, siempre fue así. Y entonces cuando una mujer embarazada se contagia de la COVID y se agrava su estado de salud por no haberse vacunado, nos genera mucha tristeza. Se lo digo con toda franqueza. Por eso esta mañana tenemos un panel de profesionales de las ciencias médicas para concienciar a todas las mujeres en etapa de gestación a que no teman aplicarse la vacuna. Y ya de inmediato se las presento. Comienzo con la doctora Gisela Vallecillo. Ella es ginecóloga materno-fetal, Hospital Materno Infantil, es especialista en embarazo de alto riesgo. Doctora, le agradezco que haya aceptado la invitación esta mañana, de veras que se lo agradezco. Gracias. Para concienciar a la población, y especialmente a las mujeres embarazadas, a sus esposos, a sus padres, para que las aconsejen. Aquí a mi izquierda la doctora Doria Carrasco, ginecóloga, epidemióloga y docente del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad. Doctora, también a usted. Muchas gracias. Muy agradecido Gracias por invitarme. por su presencia, sí. La doctora Karen García, aquí a mi derecha. La paciente. No, es que como la miré de blanco dije, me disculpa por favor, sí. Dije yo también es doctor, porque estoy esperando otra profesional de las ciencias médicas y pensé que quien no había venido todavía era la paciente, pero le pido disculpas. No se preocupe. Pero me agrada que esté aquí, fíjese, Karen García, me agrada que esté aquí para que sea un testimonio eficaz esta mañana. La paciente Karen García, con embarazo de ¿cuántos meses, Karen? De 4 meses. 4 meses. ¿Y ya vacunada? La primera dosis me la apliqué antes de mi embarazo y la segunda dosis ya embarazada. Soy personal de salud también. Muy bien. Ya me va a explicar cuántas anécdotas hay alrededor de la aplicación de esa primera dosis. Sí, claro, con mucho y todo gusto. Lo que escuchó. Aquí tengo compañeras en Televicentro que están embarazadas, e igual me comentan todo lo que le dijeron a una de ellas. De repente la vamos a presentar más adelante, antes de aplicarse la vacuna. Mira, no te vacuné porque te vas a morir, no te vacuné porque vos no sabés qué le va a pasar al niño y todas esas cosas. Muy bien. Igual saludo a la doctora Joyce Griffith Altamirano. Ella es su especialista en terapia
intensiva obstétrica. Doctora Griffith, bienvenida aquí al programa. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. La verdad que es un tema sumamente importante por toda la estadística que estamos teniendo a nivel nacional del impacto que tiene el COVID con la paciente embarazada. Muchísimas gracias por la invitación. Y estamos ya a la espera porque terminó su turno a las 7 de la mañana de la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, que ya nos confirmó que salió de turno a las 7, que solo se mojaba la cara y que ya se venía con su vestimenta aquí al programa. Así que atentos. ¿Qué tal si comenzamos con Karen García para su testimonio y luego a partir del testimonio escuchamos los consejos que hoy ustedes como profesionales de las ciencias médicas van a socializar con nuestros televidentes? Y yo espero que aquí no les interese solo el tema a las mujeres embarazadas, que el tema le interese también al esposo, a la pareja, a la mamá, al papá, a la familia de esta dama embarazada. Cuénteme de su embarazo y qué pasó previo a su vacunación. ¿Usted por trabajar en el sector sanitario no tuvo problemas o sí hubo voces que le dijeron, hey, tenés cuidado, no te vacunes? Como siempre, hay personas que tienen, verdad, algo nuevo. Este virus es algo nuevo, algo que vino a impactar en la vida de todos. Nos ha cambiado la vida a todos. Pues mi bebé una bendición, ¿verdad? Gracias a Dios. Previo a la vacunación, pues yo soy personal de salud, trabajo en una emergencia. Pues teníamos que vacunarnos. Las vacunas las esperábamos, como dicen, como agua de mayo. Me vacuno, en ese proceso, en espera de la segunda dosis, me doy cuenta que estoy embarazada. Me ponen la primera dosis, fue la reacción normal, ¿verdad? Dolor en el área de la aplicación y un poquito de malestar general. Ya estando embarazada, con miedo, le comento a mi ginecóloga, y la ginecóloga me dice que me vacune, que no tengo que tener miedo. A pesar de que dicen varias personas, no te vacunes, que mira, no sabes cómo va a estar tu bebé después con eso, puede provocar un aborto, qué sé yo, tantas cosas que le dicen a uno. Pues me vacuno con autorización de mi ginecólogo y pues lo mismo me dio que la primera dosis, la misma reacción, dolor en el brazo y un poquito de malestar general que con acetaminofén lo pude aliviar. Hace 2 semanas me hice mi primer ultrasonido, el cual mi ginecóloga me refirió para donde una subespecialista, que es una materno-fetal, el cual, gracias a Dios, aquí lo ando. La doctora me dijo que mi bebé está en perfectas condiciones, su desarrollo. Este ultrasonido que hacen, el primer ultrasonido que hacen, la doctora más adelante creo que va a decirlo, es como un tamizaje que hacen. Es donde miran el desarrollo del bebé, cómo el bebé se va desarrollando sus órganos, sus manitos, sus extremidades, su cráneo. Y gracias a Dios, pues todo me ha salido muy bien. Mi bebé está sano y la madre también. Qué bien. Me encanta escuchar eso. Y ya nos van a leer esos resultados aquí, las profesionales de las ciencias médicas. ¿Qué les parece? Yo creo que comenzamos con un lindo testimonio para que usted se entusiasme y hoy mismo se aplique la dosis, sin ningún temor. Sin miedo, porque recuerde, son 2 vidas. Y digo yo que desde el momento en que un bebé lo tenemos aquí en el vientre, es ese instinto de protección que queremos tener para nuestros hijos. Y yo cito a todas las embarazadas que se vacunen, que no tengan miedo. La reacción va a ser un malestar, pero ¿qué no tolera uno en el embarazo? Principalmente en el primer trimestre, qué náusea, qué vómito. Lo de la vacuna es casi nada. Y es peor estar en una unidad de cuidados intensivos, creo yo, o peor dejar a un bebé solo. Entonces cito a todas las mujeres embarazadas que se vacunen, que vayan al establecimiento más cercano que tengan y se vacunen. Y yo no sé por qué a mí se me ha metido en la cabeza
que el sufrimiento es mayúsculo de la mujer embarazada, porque cargando un producto de 7 u 8 meses, con las complicaciones derivadas de la COVID, imagínese usted, ya en unidad de cuidados intensivos, no sé, doctora, por qué creo que es mayúsculo los problemas, el sufrimiento de la mujer en estado de gestación. Fíjese y con la COVID. Que, algo muy importante que acaba de mencionar es que todas las mujeres tenemos el mismo riesgo de infectarnos del COVID, pero complicarnos son las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de complicarse. ¿Por qué? Porque en el embarazo existen cambios fisiológicos, cambios normales que hacen o que preparan a esa mujer para lo que es la gestación. Primero, para lo que es anidar el bebé, el embrión, luego para hacerlo crecer y luego para lo que es el parto. Son distintos cambios inflamatorios que ocurren en ese transcurso de 8 o 9 meses que usted acaba de mencionar. Si se contagia con lo que es el virus, las complicaciones, su reacción inflamatoria va a ser mucho mayor. Entonces, estas pacientes son candidatas a estar en unidad de cuidados intensivos, a usar un ventilador mecánico y hasta hoy que estamos viendo mayor incidencia de morbilidad y mortalidad, que es lo que nos está preocupando porque las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales se están llenando de mujeres embarazadas. Entonces, nuestra intención como Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que estamos en pro de lo que es la promoción y la prevención de enfermedades en relación a la mujer embarazada, queremos concientizar a todas las mujeres que acudan a su vacunación. Ahorita está lo que es disponible la vacunación en nuestro país. Y sé que vamos a hablar de eso, pero quiero decirles que la mejor vacuna es la que tengamos al alcance de nuestras manos. Hoy pues tenemos lo que es la AstraZeneca, tenemos lo que es la Moderna, tenemos la Pfizer, que es la que estamos utilizando para las mujeres embarazadas, pero en general cualquiera de las vacunas es muy importante porque lo que queremos es prevenir que se compliquen, eso es lo que queremos. Dejo a la doctora Gisela Vallecillo, ya que habló que la complicación es mayor en una mujer en etapa de gestación si se contagia de la COVID-19, de este virus. Dejo a la doctora Gisela Vallecillo, que es especialista en embarazo de alto riesgo, para que dé a conocer más información que genere reflexión en las mujeres embarazadas. Y yo sugiero con mucho respeto a la mamá, si está escuchándonos, pero la hija embarazada no, y es antivacuna, o el médico le ha dicho, no te vacunes porque pueden haber riesgos, que la llame y le diga, mira Canal 5, mira Frente a Frente, ahí hay un grupo de doctoras especialistas en este tema, y escuchar lo que están diciendo para que dejes ese temor a un lado, o contrastes la opinión de tu médico con la de ellas, y tomes la decisión de vacunarte. Doctora Gisela Vallecillo. Sí, así es como lo mencionábamos anteriormente, pues el embarazo es un evento que toda mujer que pasa por este proceso sabe que muchas cosas cambian, ¿verdad? Desde su capacidad pulmonar, desde su volumen circulatorio, todo en pro de generar ese ámbito para que ese bebé crezca. Entonces, ¿qué pasa al nosotros forzar una reacción inflamatoria con un virus, verdad? Entonces, hay mucha gente que está renuente a la vacunación, pero la vacunación no es algo nuevo. Esto es años, o sea, la vacuna contra polio, la vacuna contra rubiola, todas las vacunas empezaron con un proceso similar y al final, vean, se ha erradicado la rubiola, se ha erradicado la polio casi que a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no le damos un chance a la vacuna contra COVID? Estamos ante una pandemia donde estamos perdiendo tantas vidas y hay que recordar que esta Navidad ya no va a ser igual, va a haber muchos miembros de la familia faltantes y esta es la única manera de que nosotros podemos combatir esta pandemia, la prevención. Tenemos muchas pacientes que tienen temor porque, como nos decía Karen, siempre está el instinto protector de la madre y si yo hago esto y le hace daño a mi bebé, sí. Pero recordemos que el beneficio que nos da la vacunación es mayor que el riesgo. Las primeras vacunas, estudios que se hicieron, ¿verdad?, de la vacuna, recordemos que fase 1, fase 2, fueron en personas sanas, no embarazadas, pero en esa salieron más o menos unas 20,000 pacientes que no sabían que estaban embarazadas,
Cuando estaban probando la vacuna Pfizer, se las aplicaron y luego se dieron cuenta que estaban embarazadas, siguieron su proceso de vacunación. La CDC reportó este artículo hace como unos 6 meses, ninguna tuvo ninguna complicación con su embarazo, ninguna tuvo malformaciones en sus bebés, ninguna tuvo pérdidas fetales, que esa es de las cosas que queremos evitar, porque aparte que el COVID puede dañar la salud de la mamá, recordemos que también tenemos un pacientito ahí adentro que es el bebé, o los bebés cuando son gemelos, trillizos, entonces tenemos que estar a cargo de la salud de ellos también. Y ellos, es cierto que se ha investigado si el virus pasa a través de la placenta, si el bebé se puede contagiar. Hasta el momento no se ha dilucidado eso, pero el daño que tiene la madre por la infección de COVID, la restricción de oxígeno que tiene en sus pulmones, obviamente van a dañar la placenta, porque esa mamá ya no va a mandar igual aporte ni nutricional ni de oxígeno a esa placenta, y la placenta no nos va a sustentar este bebé como debería ser. Entonces este bebé tiene más riesgo de quedarse con bajo peso, de quedarse con bajo líquido, de morir intraútero, tiene riesgo de romper membranas, de parto prematuro. Entonces, a veces porque se ocasiona espontáneamente o porque los médicos nos vemos y la doctora nos puede decir de algunos casos que hemos tenido en el hospital, en pacientes que hemos tenido que decidir, saquemos este bebé antes que la mamá muera porque se nos mueren los dos. Y sacamos un bebé prematuro, pues estamos exponiendo también a un bebé que padezca de prematurez, que esto ya conlleva otras patologías para este bebé. Entonces, todo eso lo podemos evitar con la vacunación. Entonces, ¿por qué no le damos un lugar a esta vacunación que tanto beneficio nos puede dar? Bueno, pues que la doctora Joy Griffith Altamirano nos abunde en detalle sobre este escenario que plantea la doctora Gisela Vallecillo, cuando tienen que decidir ustedes ante la complicación de la mujer embarazada por COVID, no, saquemos al niño con urgencia, antes que se nos mueran los dos. Yo creo que la importancia del tema radica, como usted lo comentó desde el inicio de la plática, el hecho de que una madre se infecte repercute en la vida familiar, en la vida social del país. Como lo comentó Karen, son 2 vidas y el instinto protector materno también nos debe conllevar a proteger tanto los hijos que tengo fuera como el hijo que estoy criando dentro de mí. ¿Qué sucede al inicio de la pandemia? Como tenemos 2 años de estar en esto, la medicina ha ido cambiando en base, se han ido dando muchos casos de COVID a nivel mundial. Al inicio de la pandemia, cuando comenzaron las vacunas, se desconocía si pacientes embarazadas iban a tener repercusión o no. Ahorita estamos a nivel nacional con picos elevados de pacientes obstétricas o de pacientes embarazadas con COVID, porque al inicio de la pandemia no se podían iniciar vacunas en embarazo. Sin embargo, tenemos aproximadamente ya 3 semanas a un mes de que la Federación de Drogas a nivel americano, que es quien promueve o quien autoriza las vacunas o cualquier otro tipo de medicamentos, autorizó ya la vacunación en embarazadas. ¿Por qué? Porque ya se vio que realmente sí causa un efecto protector a nivel fetal, no solamente a nivel materno, también tenemos protección a nivel fetal. Incluso pacientes que están dando lactancia también está indicado vacunarse, porque a través de la lactancia sí tenemos protección para esos bebés. Entonces, ¿en qué escenario nos enfrentamos todos nosotros como obstetras cuando tenemos una paciente embarazada con COVID? En el momento que la mayoría de pacientes que se están infectando con coronavirus son embarazos que les falta mucho para llegar al término del embarazo. Entonces, al tener nosotros los cambios fisiológicos, como ya comentaron las doctoras, tenemos cambios fisiológicos que hacen que nuestros pulmones se restrinjan un poco para poder darle más espacio al útero de crecimiento a ese bebé. Entonces, al tener esos cambios fisiológicos, repercute aún más porque el coronavirus impacta inmediatamente a nivel pulmonar, y por esta razón la paciente obstétrica es un grupo de población totalmente en riesgo de cualquier tipo de complicaciones. De hecho, se estima, sí es cierto, tenemos una estadística que aproximadamente el 80% de pacientes va a cursar con COVID leve, pero el resto cursa con COVID severo. De este porcentaje, una gran cantidad de pacientes ingresan a unidades de cuidados intensivos. Y ahí nos vemos nosotros enfrentados a tomar la decisión de si continuar el embarazo o de si mi paciente se está poniendo más grave, tener que terminar un embarazo de un bebé que le falta muchísimo tiempo para poder nacer.
y no hay mejor incubadora que el útero de una madre. Por eso fisiológicamente estamos creadas para poder llevar un embarazo y tener que llegarlo hasta su término, que serían 37, 40 semanas. Entonces, nos vemos enfrentados a tener que disminuir la restricción pulmonar para que esa mamá pueda mejorar. Entonces, cuando tenemos una paciente en un hospital, eventualmente se mortifica toda paciente embarazada tener que verla ahí acostada y tener que decirle, señora, está en una situación grave y si llega al punto en el cual yo tengo que decidir si continúo o no el embarazo, usted tiene que estar enterada de esto. Nos toca salir a hablar con los esposos, hablar con las mamás, hablar con las hermanas o las personas encargadas de esta embarazada y decirle, señora, tenemos una situación grave con su paciente. Puede llegar el momento en el que yo tenga que tomar la decisión de decir, voy a terminar este embarazo aunque esté pequeño. La primera pregunta que hacen los familiares o incluso la paciente es, doctora, mi hijo va a sobrevivir. Eso es algo que no lo podemos garantizar una vez que sale de nuestra incubadora natural, porque a pesar de que tenemos servicios de neonatología, tenemos hasta cierta restricción en los niños pretérminos porque tienen otras complicaciones. Tienen complicaciones de que se sobreinfectan, complicaciones de que su intestino no está tan maduro y tienen ciertas complicaciones neonatales que incluso los puede llevar a la muerte. Entonces una paciente embarazada dirá, yo tengo 32 semanas, mi bebé puede sobrevivir fuera de mi útero. Está totalmente equivocada, porque los pacientes prematuros tienen otras complicaciones de desarrollo motor, desarrollo neurológico, son propensos a sobreinfecciones. Por eso la importancia de que si tenemos en el país algo que nos va a evitar una complicación, usémoslo. Gracias a Dios ya se habilitó el hecho de que se pueda vacunar toda paciente embarazada. Ya hay estudios que nos dicen que no tenemos complicaciones de parto pretérmino, de abortos, de malformaciones fetales. Tenemos la evidencia aquí de una de las pacientes que ya se vacunó y han habido otro sinfín de pacientes obstétricas vacunadas que les va bien. Eventualmente, al ser una vacuna, como toda vacuna tiene cualquier tipo de reacción, puede dar un poco de malestar de cuerpo, dolor del brazo, una enfermedad respiratoria de que dura aproximadamente 2 a 3 días y ella sola remite, ella sola se quita. Sé que hay mucho personal de salud incluso que le ha dicho a la paciente embarazada, o como lo dijo usted desde un inicio, la mamá o el esposo o la vecina le dice, no te vacunes porque estás embarazada. Es algo totalmente incorrecto. Y vuelvo y le repito, el sentido de sobreprotección materno está en protegerse ella, proteger su embarazo, proteger a las personas que viven con ella, o si es una paciente que tiene otro hijo. El tener que decirle adiós a una paciente obstétrica es un impacto muy fuerte para todos los que estamos enfrentando este tipo de pacientes, y tener que dar esa noticia a sus familiares es totalmente doloroso. Entonces, el día de hoy se hace este programa para poder hacer conciencia con la paciente embarazada, y como lo comentó Renato al inicio, si la paciente embarazada no está viendo el programa, la mamá, la amiga, el vecino, quien esté viendo por favor el programa y tenga conocidos que estén cursando cualquier trimestre del embarazo, cualquier edad gestacional, y tenga a la mano cualquier tipo de vacuna, como lo comentó la doctora, favor acudir a hacerlo, favor acudir a iniciar su esquema de vacunación. Vuelvo y repito, es probable que les dé fiebre, dolor de brazo, un poquito de malestar general, es normal, todas las vacunas lo provocan. Ahora bien, vacunas durante el embarazo. Toda la paciente que está embarazada y que lleva su control de embarazo, se tuvieron que poner la vacuna contra el tétano, por ejemplo. Entonces, no hay tabú en cuanto a la vacuna contra el embarazo, durante el embarazo, perdón. Tenemos alta incidencia de pacientes embarazada, ingresada a la unidad de cuidados intensivos, ingresada a un hospital que amerita soporte ventilatorio. Y realmente es doloroso tener que en su momento decidir si terminamos o no con un embarazo que le falta mucho por poder llegar al término. Vuelvo y repito, a pesar de que tengamos unidades de cuidados intensivos muy especializados y muy capaces, el recién nacido pretérmino cursa con complicaciones de sobreinfección, alteraciones neurológicas y alteraciones motoras. Sin contar, obviamente, que la madre, una vez que cae a unidad de cuidados intensivos o incluso a un hospital, es propensa también a otro tipo de sobreinfecciones y a otras complicaciones. Así que, por favor, conciencia para toda la paciente embarazada, acuda a su lugar más cercano para poder iniciar su esquema de vacunación. Y ya me imagino yo el cargo de conciencia de la mamá, que
los médicos tienen que decidir entre el bebé o ella, y sale prematuro y no resiste el niño. La mamá sobrevivió, pero luego creo que queda ese cargo de conciencia. Pude haberme vacunado, pude haberme vacunado. Sí. Y mire, solo hemos estado hablando de las mujeres embarazadas por solo el hecho de estar embarazadas. Pero hay muchas mujeres embarazadas que tienen enfermedades de base que complican más si se llegan a infectar con el virus del COVID-19. Estamos hablando de las mujeres hipertensas, que ya son hipertensas antes de embarazarse, mujeres que son diabéticas antes de embarazarse, mujeres que tienen sobrepeso, obesidad, mujeres que tienen algún trastorno inmunológico, un cáncer. Estas pacientes todavía tienen mayor riesgo de complicarse durante esta pandemia. Entonces son también llamadas y concientizarlas a que acudan a un centro de vacunación. Fíjense bien, como madres es muy difícil tomar las decisiones. Hay decisiones que no son nuestras, son del médico, y el médico es quien decide, lo siento, tenemos que sacar a su bebé por esto y esto y esto. Y entonces si no sobrevive y vemos que gran culpa fue por nosotros, entonces me imagino ha de ser horrible el sentimiento de culpa al no poder haber logrado ese bebé. Yo creo que todas las mujeres, cuando nos damos cuenta de un embarazo, aunque no lo hayamos planeado, lo deseamos al final y queremos que llegue en su final término. Entonces es muy doloroso. Hemos visto, nosotras que nos encargamos en esa área, de poder decirles a la mamá, lo siento, perdió y mucho más doloroso es ver a una mortalidad materna. Ustedes no tienen idea del impacto hacia el personal de salud, no digamos el impacto social, el impacto a nivel de país, lo que es una mortalidad materna. Es algo que nosotros, los obstetras, queremos evitar. Por eso hemos hecho muchas estrategias, el control prenatal, el seguimiento continuo con nuestras embarazadas. A veces hasta nos volvemos amigas con ellas para que ellas se sientan acuerpadas o en confianza con nosotros durante todo ese proceso, para poderles dar lo que es un final feliz, el nacimiento de un bebé. Entonces, otra de las cosas que quiero que quede también en el ambiente, que las mujeres que están lactando pueden vacunarse, ¿verdad? Ya lo menciona la doctora, hay un efecto protector hacia el bebé también, lo estamos protegiendo ante este virus, que ahorita ya se están viendo muchos casos de lo que son los niños con COVID positivo, ha aumentado en estos últimos tiempos. Entonces, incitamos, creo que ese es nuestro objetivo, a todos, a llamar a esas embarazadas, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, al vecino, a todos, que acudan a vacunarse. Solo necesitan el carnet de control de embarazo, que ahí nuestra pacientita lo anda. Sí. Ese carnet es un documento legal que le demuestra a cualquier representante de salud que está en el ámbito de vacunación que la pacientita está embarazada. Y ahí nos dice cuántas semanas tiene. No hay contraindicación en la semana que esté. Solamente lleve ese carnet, no importa cuánto tenga de gestación, debe de vacunarse. Y como bien lo dijo la doctora Joyce, que es especialista en estas pacientes graves, entre más temprano se vacune, mucho mejor va a ser, porque podemos evitar lo que son las complicaciones en esta paciente. Tenemos que ir a una primera pausa, pero ya me imagino, solo es que explorásemos e investiguemos en cada una de las familias donde se ha muerto una mujer embarazada. Miren, pudo ser la mamá, no hija, no te vacunes. Pudo ser la abuela, no hijita, no se vaya a vacunar porque se puede complicar y perder su bebé. Pero aquí vamos a entrar a un dilema ético también, porque hace algunos días escuché a la doctora Suyapa Figueroa pedir a sus colegas no inducir a las embarazadas, porque ellos no creen en la vacuna o temen las consecuencias de vacunar a una mujer embarazada a que no se vacunen. Y la doctora dijo, hacemos un llamado de atención a los médicos que le están diciendo a la mujer que está embarazada que no se vacune. Entonces, claro, ya también me imagino la mujer embarazada que visita a su ginecóloga, que visita a su ginecólogo,
Y dice, pero es que el doctor me dijo que no me vacunara. Ahí dicen otros médicos en los medios que hay que vacunarse, pero mi doctor con que me ha atendido en mis 3 embarazos previos, en mis 2 embarazos previos, no, él me dice que no me vacune. Y la mujer queda con ese dilema. No se vacuna, algunas de ellas se han contagiado, se complicaron, perdieron la vida y perdieron la vida de su hijo, o perdieron la vida de su hijo en gestación, ellas sobreviven y ahora tienen que ser atendidas, me imagino que por el psicólogo o el psiquiatra, porque cualquier persona queda afectada. Sobre esto también les vamos a hablar. Convencido que Karen García en este instante, al escuchar a las doctoras, está diciendo, tomé la mejor decisión, vacunarme. Así es. Y pues lo que han dicho las doctoras, ¿verdad? Primero Dios, luego, primero ponerse en manos de Dios, ante todo, luego con su médico, y si su médico, no creo yo que hay un médico que le diga que no, ¿verdad? En esta situación, si las especialistas le están diciendo en este momento que no hay ningún riesgo, yo tengo, soy el vivo ejemplo con mi bebé, estamos sanos, gracias a Dios, y soy una mujer vacunada, entonces que asistan a vacunarse. Muy bien, Karen. Bueno, Gabriel Andino, si puedes formular el título del programa, un poquito tarde, fíjate que yo pensé que te había pasado al inicio, pero no fue así, aunque ya está en las redes la temática, el tema, el título del programa, que aquí lo repite Gabriel Andino. Adelante. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Como lo indicaba, ya está planteado el tema para que pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Y el tema es, y con todo el respeto del mundo, ¿qué esperan las mujeres embarazadas para vacunarse contra la COVID-19? Le recordamos nuestras cuentas oficiales de redes sociales para que pueda participar y hacer también sus consultas a nuestros especialistas de este día, @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Y con todo el respeto del mundo, ¿qué esperan las mujeres embarazadas para vacunarse contra la COVID-19? Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Está en tunota.com y estos son nuestros titulares y la portada de hoy. Culpables por tráfico de drogas, familiares y socios del hondureño extraditado a Estados Unidos, Byron Ruiz. Revelan la última llamada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Afganistán derrocado por los talibanes. Revelan que causó uno de los cambios climáticos más drásticos de la historia. China prohibió jugar videojuegos en línea entre semana a los niños. Esta es la curiosa razón. Ingrese y entérese. Y la Casa Blanca dice que Estados Unidos sigue abierto a dialogar con Corea del Norte. Estas noticias son patrocinadas por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recordamos el tema de este día para que participe con nosotros en este interesante Frente a Frente y con todo el respeto del mundo. ¿Qué esperan las mujeres embarazadas para vacunarse contra la COVID-19? @FrenteAFrenteHN, Facebook y Twitter. Bueno, solo permítame unos segundos porque mi colega Mario Landa está con la secretaria de Salud, que quiere enviar un mensaje a las mujeres embarazadas. Así que adelante, Mario. Buenos días, Renato. Mire usted que hay preocupación de las autoridades sanitarias, específicamente de la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores. 82 mujeres embarazadas han fallecido durante la pandemia y hay más de 30 en cuidados intensivos en los diferentes centros asistenciales del país. ¿No es así, ministra? Sí, buenos días a Renato, a todos en cabina y al pueblo hondureño. Una preocupación muy grande la que tenemos como autoridades sanitarias, ya que el último reporte que tenemos es de 82 mujeres que han fallecido en estado de gestación. Definitivamente creo que las redes sociales, la desinformación ha impregnado el oído, ¿verdad?, de estas mujeres,
porque vacuna hemos tenido en el tiempo justo, ¿verdad?, que hemos hecho el llamado. Todas estas mujeres que han fallecido no tienen ni siquiera una dosis. Y déjeme decirle que el reporte que tenemos ahora de 32 mujeres que están ingresadas en estado crítico son mujeres que tampoco tienen ni siquiera una dosis de la vacuna. Así es que el llamado a la población vehemente, y yo quiero hacer énfasis como madre, como mujer y como autoridad sanitaria, decirle a los esposos, a los familiares, con clemencia hago ese llamado, lleve a las mujeres en estado de gestación, porque no deberíamos permitir una muerte más, no deberíamos permitir una muerte más, no hay justificación en este momento. La Secretaría de Salud tiene más de 320 puestos habilitados a nivel nacional para que usted pueda llevar, o usted misma, mujer que lleva un fruto en su vientre, trasládese a un sitio, o si es posible, y yo quiero decirle y llamarle a través de este medio, que si usted quiere, también nosotros le vamos a vacunar a su casa. Si usted quiere, la Secretaría de Salud, a través de las regiones sanitarias, a través de los establecimientos de salud, le vamos a vacunar a su casa. Llame a la enfermera, al jefe del establecimiento de salud y con gusto lo hacemos, pero yo creo que ya no es momento para seguir perdiendo vidas, perdiendo 2 vidas, recuerde, es su vida más el fruto de su vientre. ¿Y esta apatía de las mujeres embarazadas se da más en las ciudades o en el sector rural? Déjeme decirle que este es un cuadro que lo estamos observando a nivel nacional, ¿verdad? La desinformación ha llegado más rápido que cualquier información oficial, pero yo creo que es momento de reaccionar. No podemos seguir registrando muertes de mujeres embarazadas por no vacunarse. Solo reitéreme la cifra de mujeres fallecidas embarazadas, ministra. Sí, el último reporte que tenemos son 82 mujeres. Yo quisiera también aprovechar este fin de semana, vamos a estar en 10 departamentos del país aplicando la segunda dosis, pero también haciendo mucho énfasis y como prioridad llevar la vacuna, ya sea de primera, segunda dosis a las mujeres embarazadas. Y estaremos en 10 regiones del país fines de semana, pero este fin de semana, pero en el transcurso de la semana están habilitados los sitios de vacunación para que llegue toda la población que debe aplicarse la primera dosis con prioridad. Y sigo insistiendo con prioridad, mujeres embarazadas, por favor, no perdamos 2 vidas, ¿verdad? No perdamos 2 vidas y afectamos toda una familia que también en muchos casos hasta quedan huérfanos, una familia completa. Muchas gracias, Renato. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, con esta cifra lamentable debido a la pandemia, 82 mujeres embarazadas que no estaban vacunadas fallecieron por la COVID-19 y hay más de 30 que están en estado crítico en los diferentes centros asistenciales del país. Por eso el llamado a que acudan a vacunarse. Te faltó explotar este dato que dice ella, que las mujeres embarazadas se pueden comunicar a la Secretaría de Salud y que van a ir a vacunarlas a sus casas. Hay que darle más énfasis a esto. ¿Cuál es la estrategia? Si es una mujer que vive allá en alguna aldea de Intibucá, preguntémosle que dé el número, porque hasta hoy conozco esto, que si llaman las mujeres embarazadas a un centro de salud o al Ministerio de Salud, van a ir a vacunarlas a su casa. Por favor, Mario. Perfecto, permítame, Renato, en este momento la ministra, solo me permite, compañero, un momento, estas mujeres embarazadas que están, en Intibucá, que quieren vacunarse, ¿a qué número deben de comunicarse, ministra, o en el interior del país? Bueno, la mayoría de las poblaciones saben, ¿verdad?, que en un establecimiento de primer nivel de atención hay una enfermera, hay un médico que generalmente las tiene registradas, conocen los números, pero inmediatamente que una mujer en estado de gestación lo llame, con mucho gusto. Hemos girado ya instrucciones a los directores regionales y a todos los establecimientos de salud para que puedan desplazarse a sus casas de habitación y vacunarlas. Permítame un momentito, ministra, Renato le consulta. Vamos a escuchar a la... No, es que bueno, la estrategia, si pudiera ser efectiva, sería fabuloso, pero no quiero que después una mujer embarazada de una aldea esté llamando a un centro de salud y no le respondan, ¿verdad? Están preguntando a usted. Doctora.
Sí, pero por supuesto nosotros tenemos un mecanismo de identificación de todas aquellas mujeres embarazadas. Déjeme decirle que este es un trabajo que hacen los equipos de salud familiar a nivel de comunidades, donde nosotros ya sabemos dónde está una embarazada. Lo único que quisiéramos lograr es la anuencia, ¿verdad? Porque definitivamente en este momento no podemos obligar, pero necesitamos la anuencia inclusive de poder llegar. En las comunidades todo el mundo se conoce y, como le digo, están registradas en los establecimientos de salud. Solo queremos lograr su anuencia para poder llegar inclusive hasta sus hogares. Fíjese, solo permítame un segundito, ministra, porque está bien lo que me decía Karen García sobre el machismo, que si en la casa dice no hay nadie vacunado porque el marido o el jefe del hogar dice yo no creo en eso, y no a saber a qué le meten a esa vacuna y no te vas a vacunar. ¿Cómo puede hacer una mujer embarazada en ese caso? Si ella está consciente, ella es una persona adulta y manda sobre su cuerpo y se quiere vacunar, ¿cómo abocarse con alguien de la secretaría para que la vacune, verdad? Y si usted porque aunque sea a escondidas de la pareja, lo quiere hacer, pero por protección de su bebé y de ella misma. Mira, si usted me lo está diciendo en este momento, no se lo está diciendo, es porque de repente ha escuchado de ese tipo de casos. Es que existe, sí. Y tenemos una cultura que no la mayoría de personas son una mente amplia, ¿verdad? Entonces puede pasar en ese caso, digo yo, que alguien le diga, como nadie de mi casa está vacunado, porque dicen que no, que quizás por la religión, quizás por comentarios de un vecino que le fue mal, que dice que falleció por la vacuna, que esto y lo otro. Pero ¿y si esa mujer embarazada quiere? Sí. O lo que comenta también la doctora Carrasco, el hecho de que dicen, no, a nosotros ya nos dio COVID y por eso no se va a vacunar, es algo totalmente incorrecto, porque podemos volvernos a contagiar de COVID. Entonces, a pesar de que alguien en la familia ya se contagió, salió de su periodo y fue un COVID leve, siguen todavía propensos a poderse contagiar de COVID. Eso es algo muy importante que debemos de saber. Y ya nos va a comentar la doctora Gisela Vallecillo lo que algunos pastores evangélicos le dicen a las mujeres embarazadas. Así que, ministra, está bien analizar estos escenarios para actuar conjuntamente las instituciones del Estado de presentarse casos específicos como los que se describen aquí. Adelante para concluir y muchas gracias. Sí, Renato, nosotros estamos ya tratando incluso de desarrollar una estrategia, reuniéndonos incluso con grupos especiales, así como la iglesia, para poder hacer un grado de conciencia. Y como le decía anteriormente, hemos girado instrucciones a las regiones sanitarias ya para que el personal se desplace de casa a casa a aquellas mujeres que están identificadas. Ese es un trabajo bien estricto que tiene la Secretaría de Salud. Déjeme decirle, nosotros tenemos identificada cada mujer embarazada en cada sitio, en cada lugar, por muy recóndito que sea. Llevamos un registro exclusivo, por eso nosotros sabemos cuántas vacunas tenemos que aplicar, que es un aproximado de 150,000 mujeres. Pero claro, como decía la doctora, nosotros tenemos voces, ¿verdad?, disonantes, que no sabemos en qué se están fundamentando, porque estamos viendo bien claro el panorama. Toda mujer embarazada que es infectada y tiene enfermedades de base o dependiendo su estado de salud, llega a los hospitales y cuesta, ¿verdad?, que el personal médico la saque de ese estado. Y bueno, vemos algunos resultados ya, con un número lamentable de mujeres que han fallecido, que hemos perdido el fruto de su vientre, muchas de ellas. Entonces yo creo que es un momento preciso para que haya más reflexión de aquellas personas que están desinformando. Hemos vacunado ya en el país 4 millones de personas y no tenemos ningún efecto negativo. No hay uno tan solo, Renato, que tengamos que registrar y decir, mire, hemos tenido problemas. Hay más de 4,000 millones de personas en el mundo que se han vacunado y no tenemos nada que lamentar. La vacuna es segura, la vacuna es eficaz, la vacuna tenemos certeza de que tiene un porcentaje importante de protección, a pesar de que tenemos que estarnos cuidando y que disminuye los efectos de la enfermedad. Así es que yo creo que el llamado continúa siendo de manera vehemente. Toda mujer embarazada debe ser responsable por ella misma, por el fruto de su vientre, por su familia. ¿Verdad? Porque esto es lamentable estar
preguntándole a la paciente cuando llega se vacunó y llega en un estado crítico y nos dice que no. Bueno, muchas gracias, ministra Alba Consuelo Flores. En este momento les voy a presentar un cuadro que yo estoy seguro va a servir de reflexión a las madres con hijas embarazadas, al papá, a los hermanos, hermanas. Miren, aquí para que nos lo lea la doctora Doria Carrasco. Fíjense, ese cuadro lo proporcionó lo que es la Secretaría de Salud y podemos ver reflejado hasta la semana 34, es decir, hasta el 24 de agosto, las muertes que han habido por lo que es la enfermedad del COVID. Vemos que 28 mujeres han muerto en estado de embarazo. Imagínense ustedes ese impacto. 28 mamás que se fueron con su bebé adentro. Y vemos que 56 mujeres han muerto en estado de puerperal, en puerperio, llámese puerperio, aquella paciente que ya finalizó su embarazo. Y estos bebés, el 80% son pretérminos, son bebés que no han llegado a su final término y que trae complicaciones importantísimas para lo que es el recién nacido. Tenemos unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero la cantidad de niños que están en esta situación es alarmante. Y como puede ver en el siguiente cuadro, la edad de embarazo, todo el mundo nos dice que la edad de mayor que debemos embarazarnos es entre los 19 a los 35 años, es la edad fértil, no es la mujer que está en mejores condiciones, está en toda físicamente, fisiológicamente en buena actitud para lo que es un embarazo. Y mire qué alarmante, niñas de 20 a 24 años muertes, 17 niñas, de 25 a 29 años 22, y si usted hace la suma, casi el 80 de las 86 pacientes que están ahí, casi el 75 de ellas están en edades fértiles, de entre las 20 a las 35 años, a los 35 Qué pesar, de años. ¿verdad? Porque eran mujeres sanas. Sanas, en edad fértil, en condiciones aceptables para un embarazo, en las posibilidades que le digan no le va a pasar nada, su embarazo va a estar súper bien. Físicamente están bien, fisiológicamente están bien, emocionalmente están bien. Entonces, estas mujeres están falleciendo en esta edad. Y fíjese, más abajo va a ver en los lugares donde mayor muerte han habido. Estamos en Cortés otra vez, estamos en San Pedro Sula, estamos en lo que es, ahí está Atlántida, Comayagua ha tenido 6, Cortés, Choluteca ha tenido 4, y toda la lista, están todos los departamentos en esta lista. Más de una paciente se nos ha muerto en estos departamentos. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que buscar la mejor forma de que nuestras embarazadas acudan a los centros de vacunación. Y qué bonito lo que la ministra acaba de decir, si se puede llegar a sus casas, entonces hay que hacerlo, pues, para que de esa manera podamos inmunizar a la mayor parte de las mujeres embarazadas. En Cortés han muerto 18 mujeres embarazadas. Muertes maternas. De las cuales 14 son por COVID. Sí, 14 por COVID en Cortés, correcto, muy bien. En Francisco Morazán, 7, 4 por COVID. 4 por Metropolitana del Distrito Central, 17 muertes maternas y por la COVID, 10. 10. O sea, más del 50%, la doctora Joyce lo ha mencionado. Sí. Y algo muy importante que el hospital está haciendo, un recordatorio en los medios de comunicación, ninguna tenía la dosis, ni una dosis. Ajá, y estamos teniendo lo que la doctora Joyce enfatizó también, es que ya les dio el COVID, les dio leve, gracias a Dios, pero ya me dio el COVID, ya tengo defensas, ¿para qué me voy a vacunar? No, tiene que acudir a vacunarse, claro que tiene que hacerlo porque no sabemos todavía las reinfecciones que puede haber y cómo va a venir esa reinfección a afectar a la vida de la mujer embarazada. Fíjese que esa es parte de los mitos que muchas pacientes tienen. Yo me he dado la tarea a veces de preguntarle a la paciente por qué no se quiere vacunar y como decía la doctora, a mí ya me dio COVID, yo ya tengo inmunidad, se supone, pero resulta que no es una inmunidad que le va a proteger como la vacuna.
La vacuna fue diseñada con una partícula de una forma más estable que la que tiene el propio virus, ¿verdad? Esto para que esa inmunidad prevalezca por más meses. Algunas de las pacientes refieren, como usted lo mencionó antes, ¿por qué no se quiere vacunar? No, porque fíjese que en mi iglesia nos dijeron que si nosotros somos hijos de Dios, no ocupamos esa protección porque ya Dios nos protege. Otras personas con teorías conspirativas, que porque en esa vacuna vienen algunos componentes donde el gobierno nos va a controlar, algún chip o algunos con información que cambia, que nos meten información genética, que nos cambian los genes a nosotros y al niño y al bebé. Pero fíjense que la vacuna ya, como información general, tanto para las pacientes, para los colegas, para todas las personas que nos están viendo, es una composición donde una partícula, recuerde que el virus le dice coronavirus porque tiene una parte que parece coronita, en esa parte hay una partícula que se llama ARN. Esa partícula la modifican de manera que sea más estable, que al momento de entrar al organismo no se destruya tan fácil como ocasiona a veces el virus. El virus entra, enferma y la partícula, o sea, esa inmunidad se termina. Mientras que la vacuna entra a la célula, no entra al núcleo donde está nuestra información genética, entra al citoplasma y ahí produce una respuesta inflamatoria que perdura, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer. No tiene nada que ver con información que va a cambiar nuestros genes, con todas esas teorías conspirativas. Lo que ocasiona es protección, lo que hace es que la persona tenga la capacidad de generar una respuesta inmunitaria, una respuesta inflamatoria ante la presencia del virus. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se contagie del virus, ya tenga esa memoria para poder combatirlo. Y estos anticuerpos se ha demostrado que pasan a través de la placenta al feto y pasan a través de la leche materna. Entonces, de cierta manera, confiere una inmunidad pasiva al recién nacido, porque recordemos que hasta el momento no hay vacuna para el recién nacido, ni para el lactante menor. Entonces, todavía los estudios no han dilucidado cuánto tiempo están los anticuerpos en los recién nacidos, pero sí le confiere cierta inmunidad pasiva y cierta protección. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de que adquiramos esta vacunación, sin tener miedo, sin hacer caso a lo que nos diga la gente, es puramente por la protección que nos da tanto a la madre como a su bebé. Doctora Griffith. Algo importante de mencionar en cuanto a la estadística que tenemos relacionada a la vacuna, hace como 3 días el Hospital Escuela, por ejemplo, dentro de su estadística publicó, de 11 camas habilitadas de la unidad de cuidados intensivos, 6 eran pacientes embarazadas. 6 eran pacientes obstétricas. Nosotros que estamos en contacto con esas pacientes y en ese ámbito, estamos viendo una disminución de pacientes fuera de la obstetricia, pacientes varones, que han disminuido, que obviamente su esquema de vacunación inició antes, entonces han disminuido un poco los casos de pacientes adultos no embarazadas. Sin embargo, el repunte que tenemos ahorita es de paciente embarazada porque no está vacunada. El 100% de la paciente que está hospitalizada, que está ingresada, son pacientes que no tienen ninguna dosis de vacunación. Entonces, si comparamos la estadística, sí realmente se ve un impacto de la vacuna contra el coronavirus en cuanto a relación de ingresos hospitalarios. Entonces, sí tenemos un impacto positivo, sí vemos que están disminuyendo los casos, todavía tenemos bastantes casos de pacientes no obstétricas, pero ahorita el 100% de la paciente que está hospitalizada son pacientes que no tienen ninguna dosis de vacuna aplicada. Entonces es importante mencionar eso para poder hacer hincapié nuevamente a la paciente embarazada, acudan a su sistema de vacunación. Paciente que está en puerperio, paciente que está lactando, acuda a su sistema de vacunación. Dentro de la estadística que comenta la ministra, yo creo que como obstetra todos sabemos que la paciente embarazada es una paciente noble, es una paciente que tiende a hacer caso a lo que le dice su ginecólogo o a lo que le dice el médico que trata su embarazo. Entonces todas las pacientes, son pocas las pacientes que nos llegan sin control prenatal, pero una estrategia que se puede utilizar, que se está utilizando por ejemplo en el Hospital Escuela, es que toda paciente que llega a su control de embarazo pase inmediatamente a área de vacunación y se le da un carnet
donde se le dice que tal fecha tiene que regresar nuevamente a aplicarse su segunda dosis. Y por ejemplo, en las áreas regionales, como ya lo comentó el personal de enfermería o los mismos médicos que conocen a las pacientes, en el momento que la paciente llega a su control de embarazo, que llega todos los meses, es una paciente que se capta para poder iniciar su esquema de vacunación. Y en el segundo control o se le da la fecha para que regrese a su segunda dosis de vacunación. Esa podría ser otra de las estrategias que se pueden utilizar a nivel regional, por ejemplo. Muy bien, excelente. Gabriela, no sé si... No, la pregunta está mal formulada, no sé, yo estoy seguro que sí, que han llegado muchos mensajes, podemos leer una parte antes de ir a la pausa y la otra cuando regresemos. Y ya está por arribar aquí la presidenta del Colegio Médico. Estoy esperando que llegue ella, para que sea como autoridad gremial quien haga el llamado nuevamente a los médicos, que yo me imagino que son una minoría. Yo respeto las razones de ellos, aunque no las comparte, porque mucha mujer dice que no se vacuna porque su médico le dice que no se vacune. Eso quería. Entonces, por eso estoy esperando que la autoridad gremial sea la encargada de hacer el llamado a los médicos que inducen a la paciente a no vacunarse. Así que vamos contigo, Gabriela, primero. Así es, licenciado, y en efecto han llegado varios mensajes. Marco Matamoro nos comenta: buenos días, los ginecólogos privados y públicos tienen que concientizar a sus pacientes de vacunarse, pero más a sus esposas y futuras abuelas, porque son los que mandan a las futuras madres. Comenta Norma: el detalle no son los malestares inmediatos, esos se aguantan fácil, sino los que nadie sabe todavía que le van a producir al niño en 5, 10 o 15 años porque no ha sido suficientemente probada. ¿Verdad? Y sobre eso se van a referir las doctoras después de la pausa, lo que está diciendo la señora. El detalle no son los malestares inmediatos, Gabriela, sino que... No dice, es que eso se aguantan fácil, sino que todavía no sabe lo que va a producir al niño en 5, 10 o 15 años porque no ha sido suficientemente probado. Ese es el tema, ¿verdad? El tema que ha generado... No llega al núcleo. Y vamos a profundizar sobre eso después de la pausa, doctora. Adelante, Gabriela, para terminar con los mensajes. Damos lectura a más mensajes. Marvin Pinto: mi esposa tiene la primera dosis de Moderna, se contagió del virus y gracias a Dios ya salió sin complicaciones. ¿Cuándo debe esperar para volver a vacunarse? ¿Y siempre debe ser Moderna? Pregunta. Sí, debe ser Moderna y debe ser a los 28 días. A los 28 días después del resultado negativo, dicen las doctoras. Vicente dice: mi esposa se vacunó con AstraZeneca sin saber que estaba embarazada. No sabemos qué hacer ahora. Unos dicen Pfizer, otros dicen que es peligroso cruzar vacunas. ¿Qué recomiendan? Aquí tenemos al ejemplo de nuestra pacientita Karen. Ella se vacunó la primera dosis con AstraZeneca y su segunda dosis fue AstraZeneca. Ya hay estudios a nivel de Inglaterra en el cual se ha visto mujeres embarazadas que no tienen ninguna complicaciones. Pero la pregunta de él, repítemela, que capté diferente. Quiere cambiar el esquema porque ya se puso AstraZeneca. ¿Y por qué quiere cambiar? Porque le han dicho que la Pfizer es mejor. Como dijimos al inicio, la Pfizer es de las vacunas a nivel de Estados Unidos que ha sido estudiada. Pero ahora, al inicio, como lo dijo la doctora en el estudio hace 6 meses, era la que más se había estudiado. Pero actualmente ya tenemos estudios con la AstraZeneca que no hay complicaciones en la mujer embarazada. Entonces debe de seguir con el esquema que inició. Si inició AstraZeneca, que siga con AstraZeneca. Muy bien. Así es. Bien, comenta también Claudia Melissa Borjas: ¿por qué el gobierno y el Ministerio de Salud no hacen un verdadero plan para que las vacunas lleguen a las mujeres embarazadas? Que vayan al Seguro Social, a las salas de ginecología, que vayan al materno infantil, a Leonardo Martínez, al Mario Catarino. Con todo respeto del mundo, ¿qué esperan? José Argueta: la realidad, las vacunas siguen siendo un experimento. Si daña o no al niño, no se sabrá hasta que la embarazada se vacune y los niños nazcan y comiencen a crecer. Ahí se sabrá si afecta o no. Miren, hay gente metida en ese rollo, ¿verdad? Sí. Pero ya sobre eso se van a referir. Así es, licenciado. Esos son algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Gracias a...
Bueno, pues hay que responder a las personas que están escribiendo que el problema no es el dolor del brazo, dice, el problema es las consecuencias a 5, 10, 15 años que pueden tener los niños cuyas madres hayan aplicado la vacuna en estado de gestación. Sobre este tema se refiere la doctora Gisela Vallecilla. Sí, ese es un tema que desde antes del COVID hay mucho movimiento antivacuna, ¿verdad? Muchas personas que dicen no me voy a inocular. Con el COVID específicamente recordemos que no se inocula el virus vivo ni el virus vivo atenuado como algunas otras vacunas que no se pueden usar en el embarazo, pero el COVID, la vacuna contra COVID, lo que contiene es una partícula que se llama ARN y que se ha modificado para que esta partícula sea un poco más estable que la propia partícula que tiene el virus. O sea, no le inoculan el virus. No es que usted va a tener los síntomas de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, porque es que agarró el virus con la vacuna. No, le inocularon una partícula que hace que su sistema inmune genere una reacción inflamatoria y le permita protegerse, le permita tener inmunidad para que una vez, si se llega a enfrentar directamente al virus, tenga cómo defenderse. Entonces, esa inoculación no llega al genoma, al ADN de las células de nuestro cuerpo ni del bebé. Por tanto, no va a modificar de ninguna manera la composición del feto. No va a modificar, hablamos de que no va a causar malformaciones, ni a nivel estructural, ¿verdad? Como mencionaba también Karen, de que le hicieron su estudio estructural, nosotros vemos por ultrasonido toda la formación de todas las estructuras de su bebé, ni tampoco a nivel funcional, porque esta inoculación de la vacuna no llega al ADN ni de las células de la madre ni de las células del núcleo de las células del bebé. Entonces no puede modificar de ninguna manera la parte genética, ni la parte fisiológica, ni la parte conductual, ni nada de eso. Entonces no se espera que vaya a haber esas complicaciones ni a 2, ni a 3, ni a 5 años, ¿verdad? Además, tenga presente esta información. ¿Qué nos asegura que va a llegar a tener 5 años ese bebé? ¿Qué nos asegura si esa mamá no se vacuna? Que mañana agarre el virus, pasado ya está en terapia intensiva y pasado no sabemos qué va a pasar. Así es. Entonces no sabemos si su bebé va a llegar a 5 años. Sinceramente, ahorita la emergencia, la pandemia es prioridad asegurar la supervivencia, ¿verdad? El doctor Fidel Barahona está en comunicación con Frente a Frente, él es epidemiólogo y especialista en salud pública. Doctor Barahona, buenos días. Muy buenos días, Renato, sí. Y buenos días a las colegas y a la paciente a la señora embarazada que está ahí. Realmente este es un tema que debe de abordarse de una forma muy especial. Miren, cuando se diseñaron las vacunas y cuando se estudia cualquier tipo de fármaco, una de las recomendaciones que generalmente viene es que se debe de tener cuidado en el uso en las embarazadas. Y esto tiene un sentido, porque para que una compañía farmacéutica o un grupo de investigadores o una agencia reguladora sanitaria pueda autorizar el uso de una tecnología como es la vacuna, pues obviamente tiene que presentarse los estudios que avalen ese resultado y que avalen que no hay ningún problema en la aplicación del producto, en este caso en las embarazadas. Como todavía esos estudios no se habían realizado, porque hay que recordar que todo esto ha sido de emergencia. Las vacunas incluso, por ejemplo, fueron aprobadas sin llegar a la cuarta fase y fueron aprobadas de emergencia a raíz de la extensión de la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el mensaje inicial que hubo era que no se debería de aplicar a las embarazadas, justamente porque no habían estudios sobre ello. Obviamente, en la mente de las mujeres que están en esta condición, pues se interiorizó esa idea y ellas entonces llegaron a pensar de que no era conveniente porque de repente estaban diciendo eso porque algún problema podía producirse. Y es que en efecto, al no haberse realizado
los estudios, no se sabía qué era lo que podía ocurrir. Pero una vez que los estudios se realizan y hay una autorización por parte de una agencia reguladora como es FDA y como es EMA en Europa, pues obviamente se da luz verde para que el producto pueda ser aplicado en las embarazadas. Ahora, ¿qué problema ocasiona? Cuando hay una conducción de una pandemia en donde se piensa en todos los diferentes aspectos que hay en relación al manejo de los diferentes grupos, es importante entonces que si se va a generar un cambio como ese, en donde después de haber dicho que no se iba a aplicar la vacuna en las embarazadas y luego se dice que sí se va a hacer, era importante entonces haber identificado cuáles eran las características o cuáles eran las condiciones, cuáles eran los pensamientos que había en este grupo poblacional y en sus parientes, para que se pudiera entonces hacer una introducción de una manera tal que esas personas estuvieran lo suficientemente informadas a través de todos los medios de comunicación, a través de diferentes vías, principalmente en los contactos que tienen con su atención prenatal, que fueran informadas que no había ningún problema, que había una autorización. Pero esa fase no se cumplió. Y al no cumplirse, entonces es obvio que aunque se ofrezca la vacuna, pues las mujeres todavía están en el pensamiento de que, bueno, y al principio nos dijeron que no se podía usar y ahora nos están diciendo que sí. Y como en el manejo de esta pandemia han habido tantos cambios, tantas variaciones, eso hace entonces que reaccionen de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque en determinado momento errores de planificación, cuando ya se produce el evento, tendemos a echarle la responsabilidad a la persona que no quiere adoptar una posición. Yo quiero en este momento salir en defensa de estas mujeres embarazadas que sus razones han tenido para tener ese tipo de pensamiento. ¿Cuál debió haber sido la responsabilidad del Estado? La responsabilidad del Estado, como yo lo vengo diciendo desde un principio, el problema es que no hemos tenido un plan estratégico para el manejo de esta pandemia, en donde el manejo de las embarazadas debió haber sido un componente muy importante y haber entonces diseñado un plan de comunicación en donde estuviera 3 elementos: comunicación, educación e información. Pero eso ha faltado bastante en esto y por eso es que la gente ha andado de repente con muchas ideas y ha prevalecido en algún momento algunas cosas que salen en las redes, en donde lejos de motivar a las personas para que se vacunen, hacen todo lo contrario. Pues quiero salir yo en esa defensa porque esa fase debió haberse cumplido y no se hizo. Ahora, siempre reaccionando tarde, entonces tratamos de echarle la culpa a estas mujeres que no quieren vacunarse. A mí me parece que eso es injusto. Eso es injusto porque quienes hemos cometido el error, o quienes han cometido el error, son las personas que conducen el manejo de esta pandemia. Yo quiero lanzar algo el día de hoy. Me parece que esto es el peor momento para que una pareja o para que una mujer, en caso de que no tenga su pareja estable, tome la decisión de embarazarse. ¿Por qué razón? Porque tenemos el pico de la pandemia en lo más alto, en el caso de nuestro país. Tenemos coberturas de vacunación que aún son bajas. Entonces a mí me parece que podría tomarse una decisión de promover entre las mujeres que mejor se esperen un tiempo, que evolucione un poco más esta cuestión de lo de la pandemia y traten de no embarazarse. Mire, esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo por primera ocasión y fue algo que hoy en la madrugada, justamente cuando me desperté, se me vino esa idea y yo quiero expresarla para ver si logramos entonces diseñar una estrategia que nos permita motivar a las mujeres a que de preferencia no salgan embarazadas en esta época, porque si no están vacunadas, el riesgo, bueno, y ahí se ha expresado, es mucho más alto. Quería mencionar esto, Renato, y le agradezco la participación que usted me ha
me ha dado en el manejo de este tema, y felicito a las colegas que han manejado muy bien y con una excelente forma el proceso de comunicación hacia las personas que en este momento les están viendo. Bien, muchas gracias a usted, doctor Fidel Barahona, especialista en salud pública y epidemiólogo. Bueno, fíjense que quiero mencionar algo muy importante a todas las mujeres embarazadas y a las que no se han embarazado todavía. No se preocupen por el impacto a largo plazo, preocúpense por el impacto a corto plazo. Preocúpense por su momento de embarazo y preocúpense por el momento del nacimiento de su bebé. A largo plazo hay muchos factores que van a cambiar. De aquí a 10 a 15 años, como lo dijo la doctora, son otros aspectos que pueden complicar a ese bebé. Quiero decirles que la pandemia es nueva y no sabemos mucha de ella, y en el camino hemos ido aprendiendo poco a poco a cómo manejarla. Solo pienso en las pacientes que ahorita tuvieron COVID y sus daños neurológicos que tienen, la paciente adulta, la paciente que le dio COVID, lleva 2 años, año y medio, 2 años sin recuperarse, tiene muchos problemas, no es la misma persona que fue antes de la pandemia. Imagínense un cerebro de un bebé, un feto que está en desarrollo su sistema neurológico y que adquiera lo que es la enfermedad, el virus del COVID-19, ¿cómo va a ser su desarrollo? En eso preocupémonos. Entonces, se los digo con propiedad, no se estresen por los resultados a largo plazo, preocupémonos por los resultados a corto plazo. Estoy segura que Karen, que es nuestra pacientita y que le han realizado un ultrasonido control en donde le están diciendo que su bebé está en buenas condiciones, que no se observan malformaciones, que no tiene posibilidades de trastornos hipertensivos, le han medido todo para que ella pueda estar tranquila que en el transcurso de su embarazo, siempre y cuando ella siga las medidas dadas por su ginecólogo, va a tener un bebé sano. Posteriormente, con el transcurso de la vida que le dé a su bebé, pues vendrán otras complicaciones no relacionadas al COVID. Entonces, las invito, no tengan miedo. Quiero decirles que también tengo un bebé, mi bebé es, yo me puse la vacuna en la lactancia materna, tengo una excelente bebé sana, completamente sana, hiperactiva como hay. Es una cosa espectacular y no tengo ningún problema, no me arrepiento de haberme vacunado ni durante el embarazo ni mi segunda dosis en la lactancia materna. Entonces, ya tiene 8 meses mi bebé, solo es un testimonio para que no tengan miedo. Lo hicimos nosotros, lo estamos haciendo nosotros, el personal de salud, queremos lo mejor para ustedes, entonces por favor acudan a los centros asistenciales a la vacunación. Y se ha incorporado la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, también. Vamos a aprovechar ya antes de ir a la pausa para su mensaje. Se le ha invitado, doctora, para hablar sobre este tema de la vacuna a las mujeres embarazadas, la resistencia que tienen muchas de aplicarse la vacuna, los datos de muertes, la pérdida de los niños en gestación y además lo difícil que es para algunas mujeres que de repente su médico le dice no se embarace por esto, perdón, no se aplique la vacuna por esto y por estas razones. Y mujeres que se complican y mueren. Y muchas veces muere el niño en gestación y muere ella. Así que, como presidenta del gremio de los médicos en Honduras, nos gustaría su mensaje a todo el mundo. Así que adelante. Gracias, Renato, gracias a las colegas que están acá. Yo quiero aprovechar este momento importante. Justamente vine tarde porque estuve anoche de guardia. Desafortunadamente también con la dolorosa situación de una mujer embarazada cuyo producto se obitó con COVID. Falleció. Y la verdad es que esta situación hemos visto tantas veces, el dolor de ver morir mujeres jóvenes, madres de otros niños que la esperaban en casa y mueren por una situación que indudablemente la vacuna hubiese podido evitar o al menos hacer una enfermedad menos grave de la que han tenido. Creo que ya con
más de 1 año y medio de pandemia. Hay suficiente evidencia ya que nos puede confirmar que la vacuna es una excelente opción para disminuir los riesgos de mortalidad. Eso está ya bien demostrado. Hay suficiente evidencia. Y suficiente evidencia también hay ya con el número de mujeres que se han vacunado a nivel mundial, de que los riesgos no sobrepasan el riesgo de padecer la enfermedad y la gravedad y las consecuencias de la misma. Por lo tanto, yo llamo a la población hondureña a confiar en esta evidencia, que ya es bastante, a confiar en su médico que le recomienda la vacunación, a confiar en que las vacunas que tenemos en el país son vacunas de alta calidad. Todas las vacunas, cualquier vacuna que usted se ponga en este momento de las que tenemos a disposición, es una excelente vacuna. Y todas ellas han sido probadas y todas ellas han sido ya estudiadas y hay suficiente población ya vacunada a nivel mundial que nos permite asegurarle que los beneficios de la vacunación son mucho mayores que los riesgos, muchísimo mayores que los riesgos. Por lo tanto, yo le hago una atenta llamado a la población. Obviamente yo soy de las personas que respeto los criterios de alguien que no quiera vacunarse. Sin embargo, lo que no admito realmente, y le diré con mucha certeza y mucha confianza, es en que un médico llame a no vacunarse. Así es. Yo creo que los médicos estamos llamados a revisar minuciosamente la evidencia y dejar que en este caso, cuando tenemos una pandemia con una mortalidad altísima, sobre todo en mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de complicarse y fallecer, y que son 2 vidas las que tenemos, por una recomendación que nosotros hagamos, que seamos responsables realmente y que no llamemos a no vacunarse a la población. Mucho menos llamar a no usar mascarilla. Ya hay suficiente evidencia y decirles que el COVID no mata. La verdad, Renato, desafortunadamente hemos tenido que llamar a muchos de los colegas y pedirles encarecidamente que no hagan esos llamados a la población porque les causan un grave daño. Yo quiero reiterarle a la población hondureña, la vacuna es una de las situaciones que tenemos a mano en este momento más efectivas, luego del resto, del uso de mascarillas, del distanciamiento, del lavado de manos, pero la vacuna es una herramienta en este momento valiosísimo para salvar la vida suya, la de la madre y la del niño. Así que, Renato, ese es un llamado que hacemos a la población y decirle que acuda con confianza a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna, porque todas las vacunas que tenemos son de buena calidad, son muy buenas vacunas y gracias a Dios las tenemos en este momento a disposición, así que no hay más tiempo que perder, hay que ir a vacunarse. Eso. Bueno, es el mensaje de la presidenta del Colegio Médico de Honduras, oportuno, que yo sé que al igual que los mensajes que nuestras panelistas médicas han divulgado esta mañana, también va a causar un efecto positivo en el nivel reflexivo de las familias con mujeres embarazadas, de los esposos, de repente antivacunas, que son los que la limitan para que se vaya a vacunar, o la información errónea y desfasada que puede tener la mujer embarazada y que por eso no se vacuna. Las profesionales aquí, más el testimonio de Karen García, son suficientes insumos para que, como decía la doctora Figueroa, ya de inmediato usted se vaya a aplicar la primera dosis de esa vacuna. Mire que ella terminó la guardia a las 7 de la mañana y nos está hablando de una mujer embarazada que perdió a su bebé en el hospital San Felipe. En el hospital San Felipe. ¿Qué sucedió ahí en ese caso? La complicación es realmente estas pacientes, la hipoxia que desarrollan es, mire, la hipoxia para nosotros es una situación bastante grave, pero para el bebé, la hipoxia que se produce durante una afección extensa pulmonar, pues es
es deleteria para el bebé. Eso es la hipoxia, afección pulmonar. La falta de oxígeno, de oxígeno, porque los pulmones de la mujer embarazada no hacen un adecuado intercambio por lo extenso de la neumonía, por el compromiso extenso pulmonar, y eso causa un grave daño en el bebé. Y por eso muchos de ellos se ovitan, fallecen, ¿verdad? Y bueno, eso es una situación bastante triste. Doctora Gisela Vallecillo, yo quiero mencionar porque mucha gente puede decir, ¿y por qué no empezaron a vacunar las embarazadas primero? Porque hay gente, ¿y por qué hasta ahora? Lo que pasa es que estamos ante una enfermedad nueva. ¿Se recuerdan el año pasado? Las calles cerradas, los negocios, todos los lugares, porque estábamos ante una enfermedad nueva. No sabíamos cómo se iba a comportar, no sabía, ni siquiera existía la vacuna. Empezaron a trabajar rápidamente los investigadores y desarrollaron distintas fórmulas. Todavía no se sabía cómo iba a actuar la vacuna, hasta dónde iba a llegar, si iba a cruzar la placenta o no. Hay algunas vacunas en general, ¿verdad? Porque la paciente tiene que saber que en su embarazo tiene que vacunarse, como nos decía la doctora, contra tétanos, la vacuna del DPT que protege incluso al feto, al recién nacido, contra la toferina. Esas se deben aplicar en el embarazo. Algunas que no se deben aplicar porque son de virus vivos atenuados. Esas no se deben aplicar en el embarazo, como la vacuna de la rubiola, de la varicela, la de la fiebre amarilla, la del virus del papiloma. Esas no se deben aplicar porque son virus vivos atenuados, pero la vacuna de COVID no es virus vivos ni atenuados, es una partícula de ARN, vuelvo y repito. Entonces ahora, en este momento que estamos, una publicación que hizo en este mes, en México se hizo una publicación donde el COVID ocupa la primera causa de muerte materna, cuando en la historia las primeras 3 causas de muerte eran, a nivel mundial, no solo en Honduras, hemorragias, trastornos hipertensivos como la preeclampsia e infecciones como la sepsis. Entonces ahora viene esta nueva infección y esta es la primera causa. Lo publicó en México este mes, que el COVID es la primera causa de mortalidad materna. Entonces tenemos esta pandemia encima, con toda la información, como nos decía, tenemos la obligación como médicos de estarnos actualizando. Estas cosas que estamos diciendo hoy, por eso estamos haciendo este llamado y dando a conocer los nuevos datos. Hace 6 meses se publicó en la CDC que se puede utilizar vacuna Pfizer y Moderna. Hace 4 meses la Sociedad Española de Ginecología exige a sus pacientes, a todas las pacientes embarazadas, que se vacunen. En Inglaterra también ya se hizo En julio, aquí estoy viendo informaciones, estoy revisando medios de comunicación. En julio, Europa y Estados Unidos pidieron a las mujeres embarazadas, pidieron que se incluya a las mujeres embarazadas en los ensayos clínicos y en los estudios de las vacunas, pero ya luego Alemania no hay recomendación específica sobre la vacunación de las embarazadas. Recientemente, ante el frenazo de vacunaciones, hay regiones como Sajonia que están animando a que se vacunen, y muchas mujeres de otras regiones alemanas están viajando hasta ahí para vacunarse. En Dinamarca modificará las recomendaciones para permitir a las embarazadas que decidan si quieren vacunarse o no. Bueno, ustedes saben cómo son los daneses y todos los países escandinavos, ¿verdad? Pero ya no les impiden que se vacunen, pues. Una opción similar a la que está en Suecia, país que ya da la opción de elegir a las mujeres embarazadas si quieren recibir la vacuna durante la gestación o no, pues. No sé, ahí son bastante liberales en esto, respetan la decisión individual. Como aquí también estamos respetando la decisión, pero les estamos haciendo conciencia de que por favor se acudan, porque los beneficios son muchos mayores. Sí, es que estábamos escuchando al doctor Fidel Barahona, que nos llamó hace algunos minutos, él es epidemiólogo, no sé si lo conoce, que estaba sugiriendo que mejor las parejas se abstengan de procrear en esta pandemia, que la mujer evite embarazar. De hecho, bueno, la verdad es que nuevamente ahí es una decisión la pareja decide, realmente muy personal, ¿verdad? No lo podemos nosotros, digamos, que recomendar como una situación, digamos, obligatoria o recomendada, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer esa recomendación. Sin embargo, obviamente
estamos ante una situación difícil. Sí. Yo creo que obviamente este es uno de los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque recuerde que las mujeres embarazadas tienen que acudir a controles, en donde hay otras personas que están siendo atendidas, y en esa visita a los hospitales pues pudieran tener un riesgo. También hay la otra situación de que obviamente tienen que ingresarse a un centro hospitalario y a veces no tenemos idea qué va a pasar con esta situación de pandemia, si los centros hospitalarios van a seguir estando saturados de la manera que están en este momento. Pero obviamente es una situación difícil y las parejas creo que deben analizarlo, como en todo caso. Creo que el embarazo no debe ser producto nunca de una casualidad, sino de una planificación y de tomar todas las medidas de protección para ese ser que viene al mundo. Y obviamente pues creo que deben tomar en cuenta todas las situaciones, vicisitudes que se pueden presentar, y creo que es una situación de análisis, claro, pero obviamente es una decisión de la pareja. Y fíjese que, agregando un poquito a su comentario, también si nosotros aconsejamos a las pacientes que no se embaracen ahorita, la siguiente pregunta será ¿cuándo? Y entonces si nos vamos al comentario de la televidente que puso ahí que no sabemos cuáles son las complicaciones que va a tener el bebé de 5, 10, 15 años, entonces yo no le puedo decir a una mujer de 30 años que se abstenga de no tener un bebé, porque no le puedo dar una respuesta a largo plazo. O sea, no puedo saber qué le va a pasar a ese bebé aquí a 15 años. Entonces, cuando ya ella decida embarazarse, no va a poder, porque su tiempo de fertilidad ha pasado, y entonces va a decir, doctora, pero usted me dijo que esperara. Entonces eso es muy difícil, es un tema muy difícil, bien lo menciona la doctora, que debe de explicársele al paciente, y es el paciente en sí, como pareja, que decidan cuál es la mejor opción para ellos. Doctora, y es que tienen ellos. que tomar la decisión basada en evidencia. Sí. Hace 2 meses hubo una publicación en España de un instituto muy reconocido de fertilidad, ¿verdad? Nosotros no le podemos decir a las pacientes no se embaracen. Se ha demostrado que la vacunación no debe retrasar el proceso de reproducción. Y se hizo un estudio en pacientes que estaban, porque usted no sabe las parejas que han tenido que hacer un esfuerzo para lograr un embarazo. Entonces están en técnicas de reproducción asistida, sea fertilización in vitro, inseminación artificial. En este estudio se demostró que las pacientes que se vacunaron antes del procedimiento no tuvieron complicaciones. Durante el procedimiento tampoco no tuvieron complicaciones, se embarazaron, y después de ya embarazadas se vacunaron, y no tuvieron tampoco complicaciones. Entonces no tiene nada que ver con la reproducción. El Reino Unido está llamando a las mujeres embarazadas a vacunarse también. El Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, a vacunarse. Y bueno, estos datos deberían hacer reflexionar a todas las mujeres embarazadas, lo que usted nos leía, que le enviaban del hospital a escuela hace algunos minutos, sobre que están llenos, que hay mujeres embarazadas que ante la falta de cupos están en los triajes. Por favor, doctor. Lastimosamente, como lo han comentado aquí las colegas, sí, realmente el embarazo es una decisión personal de la pareja, en primer lugar. En segundo lugar, estamos ante una pandemia a nivel mundial que está impactando directamente en la paciente obstétrica. Estamos teniendo pacientes embarazadas que mueren con sus fetos dentro, o pacientes que se les realiza cesárea de emergencia, paciente muere y recién nacido pretérmino también muere. Entonces, lo único que tenemos a nuestra disposición en este momento, aparte de las medidas de bioseguridad, es la vacunación, que impacta directamente en la mortalidad y en la gravedad de la enfermedad por COVID-19. Tenemos sobrecupo en todas las instituciones de salud. Los triajes llaman solicitando poder trasladar a una paciente embarazada. El Hospital San Felipe no tiene cupo, el Hospital Escuela estamos sobresaturados, el Seguro Social a nivel nacional estamos llenos de pacientes con embarazos con COVID. Entonces es una situación lamentable, porque realmente cuando nos llega una paciente de emergencia con dificultad respiratoria, su saturación comienza a disminuir, presenta mayores utilización de músculos para poder respirar, y no tenemos que ofrecerle, porque lastimosamente nuestras camas están llenas con otras pacientes. Nuestra unidad de cuidados intensivos están llenos, nuestros ventiladores están ocupados por otra paciente. Entonces, lo usted comentaba ahorita, yo estaba leyendo noticias internacionales, que hay países que dicen si quieren vacunarse y si no quieren también, pero el sistema de salud en esos países es totalmente diferente al que tenemos en todo Centroamérica. Tenemos hospitales colapsados, tenemos
ventiladores mecánicos, que se lograron introducir muchos ventiladores mecánicos, pero a pesar de eso, la proporción de pacientes con COVID grave que tenemos es mayor. Entonces nos quedamos sin cupo para poder ofrecerle más a nuestra paciente obstétrica y eventualmente a ese recién nacido. No, pero además, doctora, mire, si un país como Suecia, como Dinamarca, todos nosotros sabemos la calidad de vida de esos países, el respeto al Estado de Derecho, si dicen autorizamos que se vacunen, es porque están seguros que esa paciente embarazada que se vacune contra la COVID no le va a pasar nada, ni a ella ni a su niño. Y además le dicen, pero si usted decide no vacunarse, no vacune, porque son muy respetuosos de los derechos individuales, ¿verdad? Pero estoy seguro que desde el momento que dicen pueden vacunarse porque están seguros que no va a afectarles la vacuna. Es correcto, sí. Y ya EMA y FDA dijeron, ya dieron su aprobación, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay ya tanta duda respecto a que es una buena recomendación, es decir, tiene fuerte evidencia ya recomendar a la mujer embarazada que se vacune. Y está claro, ¿verdad? Son países donde uno paga el 50% de sus impuestos. Sí. Los hospitales públicos, como las escuelas y universidades públicas, compiten con las privadas. Yo creo que no hay ni necesidad de centros privados en esos países, porque lo público es excelente. Es excelente. Sí. Para como terminar, lo comentó la doctora ahorita, o sea, la FDA creo que publicó hace 2-3 semanas que lo autorizaba. O sea, nunca antes en la historia se había visto que se autorizara una vacuna de la manera tan rápido como se ha hecho con COVID-19. Hace 3 semanas se autorizó incluso ya para paciente embarazada, que es el lente que rige todas las restricciones de medicamentos a nivel de Honduras, de todo Centroamérica. Entonces, si lo único que tenemos a nuestra disposición es una vacuna que nos va a disminuir el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, el caer en una ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, utilicémoslo. No es que queremos exigir, en este momento queremos hacer conciencia a la paciente, porque cuando uno está frente a esa paciente embarazada que necesita soporte ventilatorio, o en su momento tenemos que decidir si terminamos la gestación con una cesárea, lo que usted comentaba al inicio, la paciente queda con cargo de conciencia, no solo la paciente, uno como obstetra se enfrenta al hecho de tener que sacar un bebé que va a ser un pretérmino, cuando el obstetra está para poder llegar, entregarle a esa mamá un bebé sano, un bebé de término, un bebé que tenga buen desarrollo neurológico, buen desarrollo motor. Entonces, otra cuestión, sí nos hemos dado cuenta de que hay personal de salud que dice no se vacune porque no sabemos qué va a pasar la vacuna. Ya lo comentó la doctora, como personal médico estamos obligados, no solamente en pandemia, no solamente en COVID-19, a actualizarnos de todo lo que va cambiando a nivel mundial de la medicina. Esto es algo que totalmente va cambiando. Correcto. Entonces, estamos, moralmente somos personas que tenemos que actualizarnos de eso, y si realmente un médico, con todo el respeto, pero si un médico le dice a una paciente, no, ¿sabe qué? No se vacune, la recomendación que yo podría hacer personalmente es, acuda a otro médico que sea más experto en el tema de COVID y embarazo, o otro médico que se ha enfrentado a la muerte de una paciente obstétrica embarazada con COVID-19. Realmente son situaciones totalmente dolorosas las que se viven en las emergencias o en las unidades de cuidados intensivos. Gracias, doctora Griffith. Vamos a la pausa comercial, ya venimos con los comentarios finales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Biusid. Aumenta tus defensas y fortalece tu sistema inmunológico con Biusid. Damos lectura a nuestros mensajes en nuestra cuenta de Facebook. Alan Alvaren Alvarado, Honduras, ¿cuándo ha hecho campaña de vacunación? Lo ha hecho muy bien. Honduras, cuando ha hecho campaña de vacunación, lo ha hecho muy bien. Ahora con este virus sería buena idea con personas muy reconocidas hacer campaña de vacunación con énfasis en la mujer embarazada, porque en Honduras se estigmatiza el embarazo y se sabe que cada embarazo trae sus riesgos, pero se necesita más información para las mujeres. Sí a la vacuna. Evaluna Oliva, en las comunidades los pastores tienen un poder terrible, dice. Leo Galvez, si las mujeres embarazadas pueden vacunarse con su feto dentro, ¿por qué no puede vacunarse un niño de 8 a 12 años? Pregunta. Victoria LG, pero un hilo rojo en la panza por eclipse, ahí sí se ponen eso, pero la vacuna no. Cultura más ignorante.
Calderón Rojas pregunta para los doctores, ¿cuáles son los componentes de la vacuna? Díganlo al aire, por favor. José Roberto Lobo, lastimosamente en un país tercermundista y la mentalidad del hondureño está corrompida por la ignorancia. Sergio Vendana, existe un hecho irrefutable. Antes de la introducción de la primera vacuna en la historia, la esperanza de vida era de 47 años. Después de la introducción de las vacunas aumentó a 85 años. ¿Cómo saber qué va a pasar en 5, 10, 15 años? El tiempo lo dirá, pero vivamos para contarlo. Mujer embarazada tenga acceso a vacuna, por favor, que tenga acceso a la vacuna, por favor, hágalo, recomienda. Estas son algunas de sus participaciones en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial, pero regresamos en la recta final de Frente a Frente. Bien, está en comunicación con el programa la doctora Ida Berenice Molina, directora del Programa Ampliado de Inmunización SPAI de la Secretaría de Salud. Doctora, le escuchamos aquí en el programa. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato Álvaro, y a las distinguidas doctoras que le acompañan hoy en el panel del programa Frente a Frente. Un saludo especial a la doctora Figueroa. Me quería aprovechar este medio de amplia cobertura nacional para hablar brevemente sobre este tema de la vacunación y las embarazadas. Primero, reiterar, como lo han planteado las doctoras ahí en el estudio, las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas para las embarazadas. Desde el desarrollo de todas estas vacunas, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que la mujer embarazada debe tomar la decisión valorando el riesgo-beneficio. Y fue así que en Honduras, desde que se inició la vacunación en el mes de febrero de los trabajadores de salud, se vacunaron médicos embarazadas a través de una información que se les brindaba de los riesgos y los beneficios de la vacuna. Estas vacunas de la COVID-19 son vacunas desarrolladas con nuevas tecnologías, algunas con ARN mensajero, son vacunas nuevas, pero son vacunas seguras, que no ponen en riesgo al producto ni a la mujer. Y es por eso que es importante, como decía la doctora, solo las vacunas de virus vivos son las que están contraindicadas a ser aplicadas en las mujeres embarazadas, porque esas vacunas de virus vivos replican el virus y pueden producir la enfermedad en el producto, o sea, en el bebé. Ninguna de estas vacunas es de virus vivo, por tanto son vacunas seguras que no van a poner en riesgo al producto. A raíz de toda esta revisión y todos estos avances que se han tenido a nivel mundial, a partir del mes de julio se inicia en la mayoría de los países de las Américas y en algunos países del resto del mundo la oferta de la vacuna a las mujeres embarazadas. A través de todo un trabajo que se hizo con las sociedades ginecobstetricia aquí en Honduras, con la Unidad de Vigilancia de la Salud, el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones y el programa, se discutió durante 3 reuniones este tema y se llegó al consenso de vacunar a las mujeres en estado de embarazo independiente del mes del embarazo. Y yo quisiera aclarar que la vacuna que recomendamos en ese momento era la vacuna que tenía disponible el país, que era la vacuna de Pfizer. Pero cualquiera de las vacunas, si el Seguro Social está aplicando vacuna de AstraZeneca, esa es la vacuna que debe ser aplicada a las mujeres embarazadas. O sea, puede ser cualquier vacuna, puede ser Moderna, puede ser Pfizer, puede ser Sputnik, puede ser AstraZeneca. Aquella mujer que antes de su embarazo recibió una primera dosis de cualquiera de estas vacunas y en este momento requiere su segunda dosis, hay que completarle el esquema con la vacuna que recibió la primera dosis. Y esto aprovecho este espacio porque esta es una consulta frecuente que tenemos de algunas mujeres que están hoy embarazadas, que requieren su segunda dosis, que tienen temor en aplicársela porque ellas han entendido que solo se pueden aplicar la vacuna de Pfizer. Pueden aplicarse cualquier vacuna contra la COVID-19 de manera segura. En este momento, a nivel nacional, el avance que se tiene en la vacunación de las embarazadas es muy bajo. La meta que tenemos es proteger 149.003 mujeres embarazadas y solo hemos logrado vacunar desde el 9 de agosto a la fecha
16.436 mujeres. Es un cumplimiento muy bajo. Tenemos regiones donde, como Lempira, donde solo hemos vacunado 138 mujeres, San Pedro Sula con 1.200 mujeres, Cortés con un bajo número de mujeres, y son regiones sanitarias donde tenemos una alta tasa de mortalidad en este grupo de edad. ¿Qué estamos haciendo como Secretaría? Número 1, la vacuna de las embarazadas está disponible en los establecimientos de salud. Toda mujer que está en estado de embarazo puede ir al centro de salud más cercano, asegurando las medidas de bioseguridad y demandar la vacuna. No importa, por una embarazada se abre el frasco, por 2 embarazadas, el frasco tiene 6 dosis, pero hay instrucciones de que la prioridad es proteger a estas mujeres en estado de embarazo. A la vez, estamos haciendo un trabajo conjunto con el Fondo de Población, la Sociedad de Ginecología, y a partir de la próxima semana se lanza una campaña por radio y televisión para poder dar más información a las mujeres embarazadas. Así que agradecerles a todos por estar dando este espacio para poder informar a la población y sobre todo a las embarazadas para que acudan a vacunarse y pues evitemos que se sigan presentando más casos y muertes. Muchas gracias. La doctora Aida Berenice Molina, directora del PAI. Los últimos consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de... Bueno, Karen García, con ella me despido, es licenciada en enfermería. Es una mamá, ¿cuántos meses de gestación? 4. 4 meses. Es licenciada en enfermería. Hoy aquí nos ha dicho, yo me apliqué las 2 dosis, estoy sana y mi bebé ahí nos trajo los resultados sanos. Su mensaje final entonces para todas las mujeres embarazadas del país. Pues ya lo han dicho aquí claramente las especialistas, ¿verdad?, en el tema, que día a día miran mujeres embarazadas. Más que todo esto es conciencia. Quien no lo ha vivido con un familiar que ha tenido COVID, creo que no tiene esa conciencia. A diario se miran en esos hospitales cuántas personas, ¿verdad? Y ya en una mujer embarazada son 2 vidas. Y yo sé que si fue planeado o si fue que solo se vino, como dicen, pero ese instinto maternal lo tenemos todas las mujeres. Sí. Entonces que se vacunen, que asistan a la vacunación, que no tengan miedo, que lo comenten con su ginecólogo siempre, y como decía la doctora, ¿verdad?, que si no usted tiene esa confianza con el ginecólogo con el que está, pues busque otro. Correcto. Prácticamente le digo la verdad que eso es, pues. Muy bien, muchas gracias Karen García, y con todo el respeto de Karen, yo tengo una mujer embarazada símbolo del programa. Yajaira. Ya ratos la vimos. Yajairita, rápido. Sí. Rápido pero sin caerse, ¿verdad? Rápido pero sin caerse. Una linda mujer, súper atenta, servicial, y con ella me voy a despedir. Un mensaje así como de 1 minuto, Yajaira. Bueno, disculpe, Karen. No. Como les dije la vez pasada, a las mujeres embarazadas les invito que se vacunen. Yo estoy por ponerme mi 2ª dosis y pues nada ha pasado, ¿verdad? Estoy bien, mi bebé también está súper bien, gracias a Dios. Y pues les invito a todas, ¿verdad?, que las que están embarazadas que se vacunen, que cuidemos de nuestro bebé y también de nosotros. Muy bien, gracias Yajaira. Gracias. Bueno, gracias. Gracias doctora Figueroa, gracias doctora. Gracias. A todos ustedes, en especial dentro y fuera de la geografía nacional. Buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.